cómo pasar fotos de un celular Xiaomi a la computadora. Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy te voy a estar enseñando cómo puedes pasar las fotos de un celular Xiaomi y de cualquier celular que sea Android a la computadora. Y para nosotros poder hacer esto, pues simplemente vamos a hacer uso de dos aplicaciones que funcionan muy bien para nosotros poder hacer esto. La primera que te voy a estar mostrando, pues simplemente la viene instalada directamente en nuestro celular, pero la tenemos que instalar en la computadora, que se llama Quick Share. Esta es la aplicación que tendremos que nosotros instalar en nuestra computadora, que se llama Quick Share. Lo buscamos pues simplemente en la tienda de Microsoft, buscamos allí Quick Share, la instalamos y pues simplemente iniciamos sesión con la misma cuenta de Google que tenemos aquí en nuestro celular y pues ya podremos enviarnos nuestras fotos y nuestros archivos de manera muy rápida. Voy a hacerte una muestra para que veas cómo sería de rápido que puedes enviar una foto. En este caso digamos que es este video de 1 minuto. Pues simplemente lo dejo seleccionado, le doy en compartir, selecciono en este caso Quick Share y selecciono mi computadora. Y pues simplemente aquí te va a aparecer tu computadora y la podrías estar enviando. Otra opción que en este caso pues es una aplicación que ya viene instalada en nuestra computadora y que tenemos que instalar ahora es en nuestro celular, es la aplicación que se llama Enlace Móvil. Así que nos vamos aquí a nuestra aplicación de Play Store, buscamos Enlace y pues simplemente nosotros tendríamos que estar instalando esta aplicación que se llama Enlace a Windows o Enlace Móvil. Pues simplemente la instalamos, le damos en abrir y tendremos que vincular a nuestro dispositivo. Vemos que aparece cuenta vinculada. Allí es donde tendremos que darle en agregar equipo. Abrimos esta misma aplicación en nuestra computadora, vinculamos nuestro equipo y pues simplemente desde nuestra computadora voy a cambiar aquí a la opción de mi computadora. Y pues simplemente desde nuestra computadora vamos a ver que en este caso pues simplemente abro mi aplicación y yo podría estarme pasando o viendo todas las fotos. Como vemos aquí están justamente el apartado de mis fotos y pues simplemente si yo quiero descargar una foto o un video, digamos que es el mismo video o la misma foto, veremos que aquí las tendremos las fotos y pues simplemente si quiero pasar esta foto pues tendría que darle un clic derecho y le damos en guardar como, y una vez que nosotros le estemos dando un clic derecho aquí y le damos en guardar, se va a estar guardando en nuestra computadora. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.